¿Qué tal, hermanos, hermanas, amigos? Que el Señor los bendiga. Estamos listos para comenzar nuestra lectura bíblica del día de hoy, el capítulo 27 del libro de Números. Es muy interesante cómo estamos viendo que en todos estos capítulos el pueblo de Israel está logrando acercarse a la tierra prometida, está a punto de ingresar a la tierra de Canaán. Y están en este momento, en este capítulo, pues estaban habitando en la tierra de Sitim, muy cerca, prácticamente al frente del río Jordán. Y lo que quedaba era prácticamente cruzar el río Jordán y entrar por Jericó. ¿Recuerdan aquella escena de Jericó? Pues muy pronto vamos a llegar a esa escena. Bueno, entonces vamos a empezar el capítulo 27 del libro de Números. No sin antes recordar que en el anterior capítulo habíamos visto que pues se hizo un censo. El Señor mandó que contaran las personas que estaban a punto de ingresar a la tierra prometida, haciendo recuerdo que de esos 600,000 varones que salieron de Egipto, no lograron entrar a la tierra prometida más que 2 personas, Josué y Caleb. El resto del pueblo ya eran la siguiente generación, ya eran los hijos de aquellos varones, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la fidelidad de Dios, de que las promesas de Dios se cumplen, es para aquellos que obedecen al Señor, así como lo hicieron Josué y Caleb. Es muy probable que Moisés también hubiera entrado a la tierra prometida. Sin embargo, el Señor se enojó mucho en la desobediencia que tuvo Moisés en aquella peña, cuando tenía que Moisés hablar a la peña para que salgan las aguas, y Moisés lo que hizo fue desobedecer y en vez de hablar a la peña golpeó 2 veces. Bueno, eso hemos visto, si no recuerdo mal, en el capítulo 20. Pues bien, vamos a irnos al capítulo 27 del libro de Números. Bien, vamos a preparar un momento en el enlace de este estudio bíblico. Por supuesto, también, hermanos, los que desean pueden compartir el enlace a diferentes personas o grupos de WhatsApp o en Facebook, para que más personas pues puedan también juntamente con nosotros pues tener esta lectura bíblica. Muy bien. Aquí estamos entonces, el versículo 1. Dice: vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés. Bueno, aquí nos está ya prácticamente adentrando a una historia de unas hijas, un grupo de mujeres israelitas que eran hijas de un varón llamado Zelofehad, que era de la familia de Manasés. ¿Qué pasa con estas mujeres israelitas? Bueno, continúa diciendo: los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Y estas mujeres se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Es decir, no tuvo hijos varones. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Bueno, vemos que este varón Zelofehad no tuvo hijos varones, por lo tanto no se podía registrar la herencia de este varón a algún hijo varón que hubiera tenido, porque solamente tuvo mujeres.
Entonces las mujeres, estas hijas de Zelofejad, pues llevaron esta causa a Moisés, y Moisés fue a consultar con el Señor, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. En otras palabras, el Señor no está haciendo distinción entre varón y mujer. Está diciendo el Señor, así como a los varones se les da la herencia, también a las hijas. Y dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será para los hijos de Israel. Esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Bueno, así lo hizo entonces Moisés. Estas hijas de Zelofejad fueron escuchadas en su petición. El Señor, por supuesto, le guió a Moisés a proceder con justicia, y pues tuvieron sus tierras como heredad. Continuamos el versículo 12, dice así: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto del Sin. Bueno, aquí el Señor le estaba diciendo a Moisés: Moisés, sube al monte Abarim, te voy a mostrar la tierra prometida, la verás, pero no entrarás, porque fuisteis rebeldes, dice, a mi mandato en el desierto del Sin, en la rencilla de la congregación, porque no lo santificó en las aguas a ojos de los israelitas, ¿no? Lo que habíamos mencionado a un principio, que el Señor le había dicho a Moisés: habla a la peña y ésta dará sus aguas. Pero Moisés lo que hizo fue golpear 2 veces la peña. Y el Señor se enojó por la desobediencia. ¿Qué les parece, hermanos? La desobediencia al Señor le produce ira y enojo. Al contrario, la obediencia al Señor más bien le causa contentamiento para con su pueblo. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Bueno, aquí Moisés, como vemos, él ya sabía que iba a morir, que no iba a ver la tierra prometida, pero la preocupación de Moisés era: Señor, por favor, pon a una persona para que este pueblo israelita no sea como oveja sin pastor. Y entonces Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Recordemos, hermanos, que este Josué, hijo de Nun, era un varón que no solamente era obediente a Dios, sino que además le creía a Dios. Porque cuando el Señor mandó a que los israelitas pelearan contra los madianitas, Josué decía: no importa si ellos son numerosos o si son más fuertes, si son más grandes que nosotros, si Dios dice que nos va a dar la victoria, así será, así que vayamos a pelear. Y los israelitas pues querían matar a Josué, ¿verdad?
porque los israelitas no creían que Dios podía dar la victoria al pueblo de Israel. Es interesante cómo hace el Señor las cosas, porque el Señor no quiere que nosotros veamos con estos ojos físicos. Él quiere que nosotros veamos con los ojos de la fe, que le creamos a todo lo que el Señor dice. Si en aquella ocasión el Señor dijo a los israelitas, vayan a pelear porque yo les voy a dar la victoria, ellos no tenían que preocuparse si el ejército enemigo eran muy preparados o eran muy fuertes o eran muy numerosos. No importaba. Si el Señor dice les voy a dar la victoria, pues y eso ya era suficiente para ir y obedecer y ver la gloria del Señor. Lamentablemente, los israelitas fueron desobedientes, fueron cobardes, no le quisieron creer al Señor, excepto Josué, hijo de Nun. Josué sí le creyó. Otro varón también que le creía a Dios de esa manera era Caleb. Y de hecho, de aquella generación, solo esos dos varones entraron a la tierra prometida. Veamos, hermanos, que así son las cosas. Hay mucho pueblo de Dios. De todo ese pueblo que se denomina de Dios, solamente unos pocos le creen verdaderamente. Ellos, los que le creen a Dios y le obedecen, entrarán a la promesa. Eso sucede también con nosotros. Nos dice el libro de Hebreos. Vayámonos al libro de Hebreos, capítulo 10, al versículo 35. Nos dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué les parece? El carácter de nuestro Dios, del Dios de Israel, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Cuando el Señor Jesús vino a traernos el Evangelio, el mensaje divino, pues Él nos dice, ustedes deben permanecer fieles a mis enseñanzas. Así serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres de la esclavitud del pecado. Entonces nosotros debemos ser fieles a lo que el Señor Jesús nos manda. Y solamente van a poder ser fieles aquellos que le creen. Porque recordemos que el Señor Jesús nos manda con palabras muy, vamos a decir, radicales. Ordenanzas un tanto fuertes para muchos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice en Lucas capítulo 14, verso 33, si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ay, qué difícil obedecer al Señor es para aquellos que no le creen. Pero para aquellos que realmente creen en Cristo, le obedecen. Porque dice el Señor también, el que ama su vida en este mundo, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, éste la salvará. Juan 12:25. Pero qué difícil obedecer. La mayoría de las personas buscan amar su vida en este mundo. Pero los que le creen al Señor Jesús realmente van a buscar, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte, quiero caminar conforme a lo que tú dices en tu palabra. Solamente aquellos que obedecen entrarán a lo que Él ha prometido, la patria celestial. Recordemos que todo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento es figura y sombra de las cosas celestiales. Así que veamos cómo se comporta el pueblo de Israel, cómo es la rebeldía del pueblo de Israel y cómo el Señor reprende esa rebeldía y castiga la rebeldía, no permitiéndoles entrar a la promesa.
Realmente todas estas palabras nos ayudan a entender el carácter de nuestro Dios. Bien, continuemos entonces. Dice el verso 18 de Números 27. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim. Recordemos, hermanos, el juicio del Urim eran las piedras sacerdotales, el Urim y el Tumim, que estaban guardadas dentro del efod de los sacerdotes, del sumo sacerdote, y a través de las cuales el Señor daba su voluntad, ¿sí? Mostraba cuál era su voluntad. Entonces dice: él consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Veamos también aquí otro aspecto bastante interesante. Moisés sabía que tenía que haber un varón que dirija al pueblo a hacer la voluntad de Dios. Moisés no dijo: hagamos elecciones, hagamos elecciones presidenciales. No, porque en el pueblo de Dios no se maneja por democracia. Aquí el que eligió es Dios mismo. Dios dijo: Josué, yo quiero que Josué dirija al pueblo conforme a mi voluntad. Eso se llama, hermanos, teocracia. Teocracia, cuando Dios es el que dicta cuál es su voluntad, cuál es el camino, el rumbo que debe tomar su pueblo. Siempre hemos visto a lo largo de las Escrituras, hermanos, que el Señor realmente está enseñándonos que Él es el Rey, que Él es el que tiene que elegir, Él es el que tiene que dirigir, no una democracia. Porque se imagina si hubiera habido elecciones ahí en el pueblo de Israel, de pronto hubieran elegido al varón más alto, rubio, de ojos claros, no sé, algún corpulento, tal vez un guerrero, porque el hombre se guía por estos ojos físicos, pero el Señor se guía en el Espíritu de Dios por el corazón que tienen las personas. ¿Cuál es el corazón verdaderamente temeroso de Dios? Solo el Señor lo sabe. Por eso es que Él es el que tiene que dirigir a su pueblo. Muy bien. Entonces dice en el verso 22 que Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Bien, así fue entonces delante del pueblo como Moisés le dio el mando, ¿sí? Le pasó el mando, la autoridad a Josué. Por cierto, hermanos, el nombre Josué en hebreo suena Yeshua, muy similar a Jesús en hebreo, Yeshua. Pienso personalmente que hay un mensaje aquí, porque recordemos que el pueblo de Israel fue guiado por Moisés, sacó al pueblo de Egipto, llevó a cruzar el Mar Rojo y los llevó camino a la tierra prometida. Y después vino Josué o Joshua. También Moisés nos dice en Hechos capítulo 3, verso 22, que en el antiguo pacto Moisés guiaba al pueblo, pero en el nuevo pacto el Señor mandaría a otro varón, a un profeta, que guiaría al pueblo en el nuevo pacto, y estamos hablando del Señor Jesús. En otras palabras, así como Moisés guió al pueblo en el Antiguo Testamento, ahora en el nuevo pacto es nuestro Señor Jesús quien guía a su pueblo.
si los israelitas del antiguo pacto tenían que obedecer a Moisés, pero con toda la diligencia, así y cuanto más debemos nosotros, siendo pueblo de Dios, obedecer las palabras de nuestro Señor Jesús. Porque el Señor Jesús nos está guiando a la tierra prometida. Muy bien, amados hermanos, hasta aquí el capítulo 27 del libro de Números. Esperando que se haya entendido, y también quisiera, hacerle recuerdo que usted puede compartir el enlace de estos estudios bíblicos en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, donde usted desee, para que pues más personas podamos compartir y leer las escrituras de una forma bastante regular y constante. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Nos encontramos en el próximo capítulo.